Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más a este espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en este video. Hoy tenemos un tema que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y que involucra a dos nombres que todas conocemos muy bien, Erkan Meriç y Asal Suba. Un romance, una traición y unas palabras que han sorprendido a todos. Erkan Meriç confesó recientemente, Asal Suba nabu kadar güvenmemeliydim, lo que en español significa, no debería haber confiado tanto en Asal Suba. Y estas declaraciones han abierto la caja de Pandora. Desde hace semanas, las redes sociales han estado llenas de rumores sobre la relación entre Erkan y Asal. Ambos fueron protagonistas de una historia de amor que muchas admiraban, una pareja que parecía sólida dentro y fuera de las cámaras. Pero ahora, con estas palabras, el panorama ha cambiado radicalmente. Erkan, en una entrevista exclusiva, dijo con tono serio, lo que más duele no es el final de una relación, sino darte cuenta de que confiaste en alguien que no lo merecía. Estas palabras generaron miles de reacciones en Twitter y en Instagram, donde los seguidores no tardaron en expresar su sorpresa. Asal Suba, por su parte, no se quedó callada. En un evento reciente, rodeada de periodistas, respondió de manera contundente, Erkan sabe muy bien lo que pasó, y yo no tengo nada que ocultar. No me gusta que se manipulen las cosas para hacerme ver como la villana de esta historia. Sus declaraciones encendieron aún más la polémica, dividiendo a los fans entre quienes apoyan a Erkan y quienes defienden a Asal. La situación se volvió aún más intensa cuando comenzaron a circular fotos de Asal acompañada de un conocido actor turco en una cena en Estambul. Muchos aseguraron que esa fue la gota que colmó el vaso para Erkan. Sin embargo, Asal negó cualquier relación romántica con él, era solo una reunión entre amigos, no entiendo por qué quieren inventar cosas donde no las hay. Estas palabras dejaron a la prensa dividida, pero a los seguidores aún más confundidos. Erkan, visiblemente afectado, continuó expresando su decepción en redes sociales, escribiendo frases como, la confianza es frágil, y cuando se rompe, ya nada vuelve a ser igual. Esta publicación alcanzó más de 200.000 likes en pocas horas y generó una avalancha de comentarios. Muchas seguidoras escribieron mensajes de apoyo, asegurando que él merece a alguien que lo valore y que no lo haga sufrir. Por otro lado, Asal compartió en su cuenta de Instagram una foto sonriente con la frase, la verdad siempre sale a la luz, lo que fue interpretado como una indirecta clara hacia Erkan. Lo cierto es que esta ruptura ha dejado al descubierto una faceta desconocida de ambos. Mientras Erkan se muestra como un hombre dolido que habla abiertamente de su desilusión, Asal trata de mantener una imagen firme, mostrando que no se siente culpable. No voy a cargar con culpas que no me corresponden, dijo ella frente a los micrófonos. Estas palabras fueron replicadas en todos los medios de comunicación turcos, generando aún más titulares y debates en programas de televisión. La tensión creció cuando varios programas de televisión comenzaron a invitar a expertos en relaciones y psicólogos para analizar el caso. Algunos opinaban que Erkan estaba actuando desde el dolor y la decepción, exagerando sus declaraciones para atraer la atención mediática. Otros, en cambio, lo defendían con pasión, asegurando que sus palabras eran la prueba de que había sido herido profundamente. En paralelo, Asal enfrentaba una ola de críticas, pero también recibía un enorme respaldo de aquellos que consideraban injusto que se la señalara como la culpable de todo. Los debates se multiplicaban, ¿existió realmente una traición? ¿O simplemente se trató de malentendidos amplificados por el ojo público? Una columnista de un diario nacional escribió, la historia de Erkan y Asal refleja lo que pasa cuando la intimidad se convierte en espectáculo. Todo se magnifica, todo se interpreta, y la verdad queda sepultada bajo capas de rumores. Este artículo fue compartido miles de veces, abriendo una reflexión más profunda entre los fans sobre los límites de la fama y la vida privada. Sin embargo, el público parecía querer más drama. Cada nueva declaración era analizada al detalle, cada gesto en redes sociales se convertía en noticia. Cuando Erkan dejó de seguir a Asal en Instagram, los titulares no tardaron en aparecer, la ruptura digital confirma la ruptura real. Ese simple clic se interpretó como un símbolo definitivo del fin de la relación. Horas después, Asal también tomó la misma acción, generando titulares como, Asal responde con el mismo golpe virtual. Mientras tanto, en los sets de grabación donde ambos trabajaban, el ambiente se volvió incómodo. Compañeros de elenco confesaron de manera anónima a la prensa que la tensión era palpable.
Antes eran inseparables, siempre juntos en los descansos. Ahora cada uno se mantiene en su espacio, evitando mirarse, dijo un técnico de producción. Estos comentarios solo alimentaron más el morbo, mostrando que la fractura no era solo sentimental, sino también profesional. Las marcas con las que colaboraban tampoco permanecieron indiferentes. Algunos contratos publicitarios de Erkan comenzaron a resaltar su imagen de hombre sensible y honesto, mientras que Asal aparecía en campañas enfocadas en la independencia femenina y la fuerza personal. El marketing supo aprovechar la polémica, convirtiendo una historia personal en una estrategia comercial. El amor terminó, pero el negocio continúa, ironizó un periodista de espectáculos. Entretanto, las fans más leales no se quedaban de brazos cruzados. En Twitter se organizaron hashtags como #Fuerza Erkan y #Estamos con Asal, que se volvieron tendencia en varias ocasiones. Los enfrentamientos digitales entre ambos bandos eran intensos, con acusaciones, defensas apasionadas y hasta amenazas cruzadas entre seguidores. La ruptura de una pareja famosa se había transformado en una especie de guerra virtual, donde cada palabra, cada gesto y cada publicación servían de munición. No obstante, hubo un giro inesperado cuando apareció un supuesto audio filtrado en el que se escuchaba a Erkan discutiendo con un amigo sobre la situación. En ese audio, él decía, lo peor no fue lo que hizo, sino lo que ocultó. Aunque la autenticidad del archivo nunca fue confirmada, el impacto fue enorme. Los programas de chismes reprodujeron el audio una y otra vez, mientras Asal desmentía tajantemente, ese audio es falso. No me voy a quedar callada mientras inventan pruebas en mi contra. A pesar de todo, ambos continuaban con sus carreras profesionales. Erkan recibió una oferta para protagonizar una nueva serie dramática, en la que interpretaría a un hombre que sufre una traición amorosa, lo que muchos interpretaron como un reflejo de su propia vida. Asal, por su parte, fue confirmada como la imagen principal de una campaña internacional de moda, apareciendo en revistas con titulares como Más fuerte que nunca. La prensa internacional también comenzó a cubrir la historia. En algunos medios de habla hispana, especialmente en Latinoamérica, donde ambos actores tienen una gran base de fans, se publicaron artículos que resumían la polémica y destacaban cómo los seguidores seguían cada paso con intensidad. Incluso en programas de televisión extranjeros se discutía si la ruptura era real o una estrategia mediática para mantenerlos en el centro de atención. Al cierre de esta larga cadena de eventos, una cosa queda clara, la historia de Erkan Merik y Asal Suban no es solo una anécdota de romance fallido, sino un fenómeno mediático que ha desnudado las pasiones del público, los intereses de la prensa y la delgada línea que separa la vida privada de la exposición pública. Lo que comenzó como una simple confesión se transformó en un huracán de rumores, debates y emociones encontradas que, sin duda, seguirá dando de qué hablar en los próximos meses. Queridos seguidores, ustedes son quienes tienen la última palabra. ¿De qué lado están? Con Erkan, que habla de traición y de confianza rota, o con Asal, que asegura que no hay nada que ocultar. Déjenme sus comentarios aquí abajo porque quiero leer sus opiniones. Y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video para que podamos seguir trayéndoles las noticias más candentes del mundo del espectáculo.